Shabbat Shalom, todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Queremos saludar a eh, nuestros amados ministerios asociados que están en Brasil, Sabino Ícaro Pereira. Otros están en Venezuela. Este es César Charri en Caracas, oriente del país David González y occidente el Roe López, Rafael López. Pero tenemos familia Ceballo, doctor Ceballo y esposa. Y por acá pues les saludamos, Florida, su hermano Edrey Brito, mi esposa Silvia Ramírez. Un abrazo desde acá para todos ustedes y para los que están en cualquier parte del mundo. Yo quería tocar dos puntos hoy bien fáciles, bien sencillos. Y es el punto de Shaddai, y vamos a hablar algo de la rebelión de Coré, unos punticos ahí bien interesantes. Pero con el punto del Shaddai tengo cierta inquietud por algunas afirmaciones que he visto por las redes, específicamente de un hermano que me reservo su nombre, y pude escribirle y pude manifestarle pues mi descontento y oposición por sus declaraciones, de acuerdo a lo que dice la Torá. Y quiero entonces de alguna manera también expresarlos para ustedes, para que tengan un conocimiento más amplio en relación a esto y cómo interpretar correctamente, cuando en muchas partes de internet podemos ver siempre lo mismo, que Shaddai, por ejemplo, significa seno, significa pecho, para amamantar, etcétera, etcétera, y quieren vincular esto con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Esto no es verdad, esto es una aberración, porque nuestro Padre Celestial, Él se representa como masculino, no como femenino. Por ejemplo, la Torá señala a Adonai como varón de guerra, señala como varón, no como mujer. Entonces esta persona por internet afirmaba que pues se nos ha enseñado siempre que es varón, pero sin embargo el Shaddai significa seno para amamantar, pecho para amamantar, y esto, aquello y lo otro, la parte femenina, hacía alusión a la parte femenina. El Señor se representa como varón de guerra. El Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, si él dice, si está hablando de un hijo y él habla de que él engendra, entonces se está representando como varón, porque el padre es el que engendra y la mujer es la que concibe. Por otra parte, Daniel ve entonces una visión, ve al anciano de días, pero también ve al hijo de hombre. Ve al anciano, no ve a la anciana, anciano de días, y ve uno como hijo de hombre. Entonces ahí está la representación, como lo explica a veces el rabino Daniel Boyarín, del Padre y del Hijo, y dos poderes en los cielos que reciben la misma adoración. Entonces, para nosotros entender lo del Shaddai, tenemos que tomar en consideración cuál es el contexto. Y por no fijarnos en el contexto, entonces hacemos graves afirmaciones, ¿no? Graves afirmaciones que no son buenas, ¿sabes? No son buenas, porque una persona que está empezando a caminar se va a confundir todo. Rashi, ¿verdad?, que es el exégeta de Israel, en su comentario con respecto a el Shaddai, él dice: el Shaddai significa el que es suficiente. Entonces, por supuesto, si yo el Shaddai lo vinculo con el Todopoderoso, entonces allí, de acuerdo al contexto de ser el Todopoderoso, por supuesto que el Shaddai no va a significar seno, no va a significar pecho para amamantar, ni nada de eso, sino que el Shaddai lo que va a significar en este aspecto es el que es suficiente para todo. Entonces él explica, dice: Shah significa el que es, y Dai significa suficiente. Entonces el que es suficiente, literalmente, es lo que Rashi dice con respecto al Shaddai cuando está vinculado con el Eterno. De hecho, uno canta unos versos donde uno dice Dayenu,
Da lleno, da lleno, da lleno, da lleno, da lleno. Da lleno es sería suficiente, no sería suficiente, pero eso es da lleno, dai. Dai. Nosotros decimos dai lleno, o sea, suficiente para nosotros. Entonces, realmente Sha es el que es y dai es suficiente. Eso es lo que significa el Shaddai. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Cantares y vemos al sabio Salomón hablando de la mujer, hablando todas estas cosas y habla de sus pechos o del pecho o sus pechos, él utiliza la expresión Shah cuando habla del pecho y Shaddai cuando habla de los pechos. Pero, por supuesto, que si me están hablando de una mujer y yo digo Shaddai, por supuesto que una mujer tiene seno, tiene sus pechos para amamantar. Pero eso no quiere decir que el Señor tenga pechos para amamantar, ¿entiendes? Sino, cuando se refiere precisamente a la figura de nuestro Padre Celestial, de ese varón, entonces es el que es suficiente. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a pedrear a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a su polluelo y no quisiste? O sea, el hecho que Yeshua diga eso quiere decir que Yeshua es como una gallina. No, es una representación, es un simbolismo, es una ¿cómo diríamos? Es un ejemplo, ¿no? Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice Adonai, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Como aquel a quien consuela a su madre, así consolaré. El hecho de que el Señor diga eso de Israel quiere decir que entonces el Señor es como una madre que consuela a su hijo. No. Entonces, cuando yo utilizo la palabra Shaddai para una mujer sí significa pecho, pero cuando lo utilizo para un hombre masculino, para un varón, no puede significar pecho de amamantar, ni que Adonai tenga o sea, sería algo demasiado feo. O sea, sería algo que faltaría el respeto a la divinidad y a la santidad del Señor. Afirmar esas cosas, porque llegamos a un terreno que es muy delicado y muy triste en ese respecto. Entonces, Shaddai es su contexto correcto. Por ejemplo, cuando yo hago la alusión de Shaddai hacia un varón, significa entonces el que es suficiente. En otras expresiones o en otros comentarios o en otros significados también puede significar todopoderoso, como algunos también lo traducen. Ahora, ¿por qué todopoderoso? Porque Él es suficiente en lo imposible. Entonces, está bien, cuando yo digo que el Shaddai es todopoderoso, sí, es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es suficiente en lo que yo no puedo. Él es suficiente en todo lo que sea imposible para el hombre. Entonces, debemos tener bien claro esto, porque estaríamos entonces afirmando cuestiones y quienes quieren poner esta parte femenina en esa forma tan brusca, precisamente es ese sector del judaísmo que tiene que ver con la cábala. Entonces ellos tratan de poner la parte femenina y la parte femenina y la parte femenina en el árbol de la vida, en la sefiró y tal, y qué sé yo, para tener entonces contacto con lo divino, todas estas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado de interpretar lo que realmente el Señor quiere decir. Adonai no tiene senos para amamantar. Eso es una mala interpretación. Eso es faltarle respeto a la santidad y a la divinidad. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. La palabra, vamos a ver, la palabra Koah. La palabra Koah, cuando nosotros vamos a la escritura, por ejemplo en Deuteronomio 8, 17 y 18, ahí el Señor dice, porque Adonai es quien te da la fuerza para la riqueza. Ahí la palabra fuerza es la palabra Koah. ¿Ven? Ahora, si estamos hablando de fuerza para trabajo, para ejecutar algo, etcétera, etcétera, entonces por supuesto
que Koa va a significar fuerza de hombre para ejecutar un trabajo o una acción. Ahora, si yo estoy en un zoológico, vamos a ponerlo así, en una selva, donde hay animales, unos reptiles y eso, y una cosa, y hay unos animales dentro del agua, y me hablan de Koa, entonces, de acuerdo al contexto y de donde yo estoy, oye, para mí Koa no significa fuerza en ese respecto, sino que significa cocodrilo, ¿entiendes? Entonces, la palabra Koa, de acuerdo a su contexto, te significa fuerza para el hombre, pero de acuerdo a su otro contexto de animal, significa cocodrilo. Levíticos 11:30, cuando el Señor habla de los alimentos que son puros y los impuros, ahí cuando habla del cocodrilo, tal cual, lo que dice es Koa. Y tú en hebreo, tú dices, para decir cocodrilo, tú dices Koa. Y para decir que tiene fuerza, Yeshli Koa. Él es Koa, no tiene fuerza. Hasta hacer la social, vale, Yeshli Koa, necesita hacer eso, pero tiene fuerza. Koa. Entonces, Koa, de acuerdo a su contexto, puede significar fuerza o puede significar cocodrilo. Exactamente pasa lo mismo con Shaddai. Shaddai, de acuerdo a su contexto, puede significar los pechos de una mujer femenino, pero también significa, para un hombre, para el Todopoderoso, significa el que es suficiente en todo, porque Él es todopoderoso. Exactamente eso es lo que pasa cuando no interpretamos bien de acuerdo al contexto. Entonces, imagínense ustedes que yo agarrara entonces, bueno, no, sí, porque Koa también significa cocodrilo. Entonces yo dijera de Deuteronomio 8, 17, 18, no, porque la palabra dice, yo, Adonai, soy el que te da el cocodrilo para que haga riqueza. No, porque la palabra significa cocodrilo. Nos han dicho que significa fuerte, no, pero es cocodrilo. O sea, yo no me puedo poner en esas cosas porque no es correcto. O sea, el Señor no te va a dar un cocodrilo para que tengas fuerza, ¿entiendes? Porque tú estás malinterpretando y estás utilizando una palabra y la estás sacando fuera de contexto. Eso mismo pasa con el Shaddai. Tú no puedes utilizar la palabra Shaddai, sacarla de contexto para decir que el Eterno tiene pechos, ¿vale? Para amamantar. Eso es una vulgaridad. Eso no puede ser. Eso no es correcto. Entonces, todo va a depender, repito, del contexto. Yo, para analizar la escritura, tengo que ver el contexto. Si me hablan de mujer y me hablan de Shad o me hablan de Shaddai, yo sé que Shad es pecho y yo sé que Shaddai es pechos, porque me están hablando del contexto de una mujer. Pero si me están hablando del que es suficiente en todo, el Todopoderoso, ¿cómo le voy a poner entonces pechos al Todopoderoso? Eso es una falta de respeto, eso no puede ser. Eso no es correcto. Entonces quiero que quede claro, por favor, cuando nosotros nos referimos entonces Shaddai como nuestro Padre Celestial, que es un varón de guerra, que engendra, etcétera, etcétera, y todo ejemplo que tenemos como hombre, como varón, se refiere al que es suficiente en todo lo que es igual al Todopoderoso. Cuando en la Torá yo veo la palabra Shaddai, pero su contexto es refiriéndose a la mujer, el cuerpo de la mujer, como lo habla el libro de Cantares, cuando Salomón habla de la novia, etcétera, etcétera, bueno, por supuesto, se refiere a los pechos femeninos. Entonces todo depende del contexto. Entonces quiero que quede entonces esto claro, para no caer en esas confusiones que en verdad no traen ninguna edificación al pueblo. Yo espero que esté claro. ¿Qué dice mi esposa? Claro. Aquí tengo a mi esposa de compañera. La tengo ahí en mis espaldas, está como mi guardaespaldas hoy. Una de las cosas, hablando de mi esposa, ella me estaba haciendo referencia de la situación de Corá, ¿no? La situación de Coré, de esa rebelión y lo que pasaba con los hijos de Coré y con los que se levantaron. Primero que nada, nosotros tenemos que tener cuidado porque una situación de rebelión es una situación que siempre va a estar relacionado con el infierno y con Hasatán. A mí no me van a venir con cuentos de que una rebelión es porque el Señor se cansó o sea, una rebelión viene del mismo infierno y siempre una rebelión
va a tener como consecuencia, han tirado desde el mismo infierno y va a tener como consecuencia desastre, muerte y desgracia, ¿entiendes? Entonces hay una situación con Coré. La situación con Coré es que Números capítulo 16, dice la escritura, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. Coré era un levita, y un levita por la línea de Coat, de manera tal que ellos tenían entonces el privilegio de tomar algunos artículos del lugar santísimo para llevarlos de un lugar a otro. Ellos tenían el permiso para eso. Ese tipo de sacerdotes, porque estaban los de Gerson, estaban los coatitas, que es y estaban los de Merari. Pero el verso 2 dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel principales de la congregación, del consejo, varones de renombre. Es decir, ellos empezaron a juzgar. Ellos empezaron a juzgar, pero como su juicio no era correcto, cayeron en un grave pecado que se llama Lashon Hara. Y esta es la conexión que quiero hacer de la semana pasada también. Lashon Hara. Lashon, lengua, Hara, malo o maldita. Lengua malvada, maldita, mala. Lashon Hara. Entonces, siempre una rebelión va a estar fundamentado con algo que se llama Lashon Hara. Y ese Lashon Hara, o esa mala lengua, el enemigo te va a empezar a trabajar en tu corazón o en tu mente, ¿entiendes? Para que después tu boca o tus manos lo hagan. Por eso es que yo le decía que por su fruto, yo le decía, no, la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Y quiero hacer un paréntesis acá, la palabra fruto, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero lo vuelvo a repetir. La palabra fruto en hebreo se dice pri, y pri tiene 3 letras, tiene la letra pej, tiene la letra resh y tiene la letra yod, pri. Entonces la resh, la pej significa boca, ¿no? En el abecedario hebreo cada letra tiene su significado. La pej significa boca. Después viene la resh, viene de rosh, significa cabeza. La cabeza está relacionada con el pensamiento, el corazón. Y la yod significa manos. Entonces, la letra, en estas 3 letras que me forman la palabra pri, que es fruto, está involucrada, entonces, la cabeza, la cabeza, la mente, la cabeza, la boca y la cabeza, la boca y las manos. Cabeza, boca y mano. En la cabeza yo tengo entonces lo que es mi guerra mental. Y allí es donde comienza el Lashon Hara. Antes que yo ejecute con la boca y con las manos, ya el Lashon Hara puede estar hablando dentro de mí, como yo decía anteriormente. Por eso es que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, había unas campanas que de alguna manera entonces ¿cómo se dice? El sacerdote la utilizaba para cubrir el pecado, ¿no? Simbólicamente. Entonces las campanas eran por el Lashon Hara de lo que se oye, pero las granadas que estaban en sus vestiduras también, lo que tenían abajo, es de lo que no se oye. Se refiere, los rabinos dicen que se refería entonces a los pensamientos, a las cosas internas. Lo cierto es que antes de una rebelión, ya el enemigo ha trabajado a un pueblo, a una persona, a una comunidad con algo que se llama Lashon Hara. Entonces es una lengua maldita, una lengua malvada, y por eso se levantaron entonces contra Moisés. En estas cosas hay que tener cuidado, repito, porque siempre lo que vemos cuando hay rebelión es muerte, es situaciones feas, situaciones muy dolorosas que se pueden evitar. Ahora bien, el verso 3 de número 16 dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Entonces ahí viene la situación que ya el enemigo ha trabajado dentro de ti, ya entonces tú hablas. Tú hablas, o sea, dice, momentico, tú podrás ser quien sea, pero tú no puedes hacer eso. O sea,
hay que tener mucho cuidado de qué manera tú juzgas, ¿entiendes? Porque el problema es que juzgamos mal. Y cuando tú juzgas mal, caes en un problema muy grave, porque te estás levantando contra una autoridad juzgando mal, ¿entiendes? Entonces, ¿qué era lo que pasaba realmente? Oye, que Coré estaba molesto, en el fondo él estaba molesto, porque él no fue tomado en cuenta por medio de Moisés. Por ejemplo, cuando analizamos esta línea generacional, nos damos cuenta que los hijos de Coat, ahí tenemos a Amram, tenemos a Ishar, tenemos a Hebron y tenemos a Uziel, de acuerdo a Éxodo capítulo 6, del 18 en adelante. Ahí están todos los hijos de Coat, ¿verdad? Que vienen de la línea de Leví, que le correspondía el sacerdocio. Entonces, por la línea de Amram, que es el primero de los coatitas, entonces de ahí viene el primogénito, que es Aarón, y viene después el segundo, que es Moisés. De hecho, cuando se van a presentar ante el faraón, tanto Moisés como Aarón, dicen los rabinos que Aarón tenía aproximadamente 83 años y Moisés tenía 80. Entonces, lo que quiere decir que Aarón era el primogénito. Sin embargo, la tarea dura y la tarea importante la toma, el Señor se la da a Moisés. Pero el segundo en esa línea generacional es Ishar, ¿no? De acuerdo a Éxodo 6:21. Y el primogénito de Ishar es Coré. De manera tal que Coré era primogénito, hijo de Ishar, nieto de Coat y bisnieto de Leví. Después viene Hebron y después viene Uziel, que está en Éxodo 6:22, más adelante. Lo cierto es que los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebron y Uziel, del primero ya habían salido dos para el sacerdocio, que eran Moisés y Aarón, pero le correspondía lógicamente el sacerdocio al próximo. ¿Quién es el próximo? Bueno, el próximo es Ishar. ¿Y quién es el primogénito de Ishar? Coré. Entonces, la molestia de Coré, la rebelión de Coré es que él estaba rebotado, molesto, rabioso, porque no fue tomado en cuenta para el sacerdocio. Porque cuando estaban buscando una autoridad para que cumpliera algunas tareas, Moisés no lo tomó en cuenta a él, sino que toma el último. Está Ram, Ishar, Hebron y Uziel. De Ishar estaba Coré, pero él salta a la línea de Ishar, salta a la línea de Hebron y va al último, que es Uziel. Y de Uziel entonces toma a Elisafán y le da entonces autoridad y le da cargo. Y eso, de acuerdo a lo que explican los rabinos, y tiene bastante lógica, es lo que de alguna manera molesta o inquieta a Coré. Por eso le dicen, no, espérate, un momentico, ya está bueno. O sea, no aceptamos tu injusticia, Moisés. Y ahí nos damos cuenta nuevamente cómo alguien en nivel carnal quiere entonces juzgar a alguien que está a un nivel espiritual. Como alguien que está en un nivel, como le dije la semana pasada, está en nivel leche, entonces tú quieres juzgar y levantarte como ante alguien que está en un nivel vianda, como es el caso de Job y como era el caso de aquellos que lo estaban juzgando mal. Lo mismo, estaba juzgando mal a un sacerdote que delante del Señor estaba bien. Ellos están juzgando mal a Moisés, a un sacerdote que delante de Dios estaba bien. Pero el orgullo, la soberbia, muchas veces no deja ver las cosas. La soberbia no deja ver, y tú te vas por el impulso de la carne, te vas por el impulso. Y la lógica te dice que tiene que ser Coré. Y ahí es cuando muchos hermanitos entonces caen en lo que es la rebelión. Entonces se pondrían a decir, caramba, que yo creo que Moisés está siendo injusto con Coré. Porque Coré también tiene un llamado. Coré es un primogénito. Coré también es nieto de Coat, bisnieto de Leví e hijo de Ishar. Está en la línea generacional de los coatitas. ¿Cómo es posible que Moisés no lo tome en cuenta, sino que tome en cuenta el último Uziel y ponga por encima, tú sabes lo que es eso, que lo ponga por encima de Coré, el último de esa línea generacional? Eso no puede ser. Y así es que juzga a un niño. Eso no puede ser. Porque tú crees que sabes mucho, tú crees que tu lógica te va a llevar
a lo correcto y estás en lo incorrecto. Por eso yo les decía la semana pasada que a veces mejor es callar, porque el Señor hace como Él quiere. ¿Y en dónde nosotros vemos eso? Entonces tenemos que ir a Números, creo que es capítulo 3, Números capítulo 3, verso 27. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Números capítulo 3, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Capítulo 3, 3:27. 30. Vamos al 29. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Entonces, Moisés lo puso a él como jefe, como autoridad de las familias de los coatitas. Elisafán, Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministrarán, y el velo con todo su servicio. Entonces Moshe le estaba delegando autoridad sacerdotal, autoridad al último de esa línea generacional de los coatitas y brincó entonces a Coré. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se pone nuestro corazón cuando el líder no te toma en cuenta, sino que toma en cuenta a alguien que a lo mejor es inferior a ti? O sea, nos rebotamos y decimos que es injusto el líder. Porque entonces la gente cae en el error que, no, pero es que lo que pasa es que Moisés es injusto. Porque él también tiene llamado. Él ha ido, él se ha preparado, él es un hombre que sabe la Torá. Porque es que Coré la sabía. Y no solo él, sino que los que estaban con él, dice que eran varones de renombre de la congregación, de los consejeros, es decir, las personas más sabias de todo, fue las que apoyaron a Coré. Y mira, nosotros como hombres de renombre y como conocimiento de la Torá, nosotros hemos juzgado y nos estamos dando cuenta que Moisés ha sido bien injusto contigo y eso no lo vamos a tolerar. Entonces es donde dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar tú, o sea, mandando, vas a estar tú expresando tu autoridad indebida? Estoy parafraseando, ¿no? Se levantaron contra Moisés, 250 varones principales de la congregación se juntaron contra Moisés y le dijeron, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? ¿Hasta cuándo vas a estar tú mal dirigiendo esta congregación? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ya basta. Ya basta, Moisés, ya basta. Este es el colmo de los colmos y esto no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar que sigas haciendo lo que te da la gana, Moisés. ¿Cómo es posible que tú te burles de mí? No tomes en consideración mi trabajo, mi sudor, mi vida, mi esfuerzo por este ministerio. Cuántas veces he enseñado, he dado palabra, he aconsejado, he dicho tantas cosas buenas, esperando para que el Señor, porque es que el Señor a mí me llama, el Señor, yo tengo un llamado, el Señor, yo tengo que dar lo que el Señor me ha dado, yo tengo que trabajar, el Señor, no me puedo quedar aquí porque el Señor me ha dado muchas cosas, yo no puedo quedarme sentado aquí, no, pero entonces viene Moisés. Y en vez de verme a mí, a Coré, el que justamente era el segundo en la línea sacerdotal que me correspondía, entonces me brinca a mí, brinca Hebron y agarra a Uziel a otro por allá. Y no toma el primogénito, sino que toma el segundo, a Elisafán, y le da entonces esa autoridad. No, ya está, basta Moisés, hasta aquí, ya, no puede ser. 150 de renombre. Imagínense usted la revuelta que había allí. Mire usted lo peligroso que es una rebelión cuando tú juzgas de acuerdo a la carne. Y la broma es que tú piensas que tu juicio es impresionante, ¿no, broma? Al punto tal que Moisés le dice, mira, vamos a presentarnos entonces delante del Señor, pues, para ver quién es el que es, pues. No, sí, claro que sí, vamos a presentarnos ahí para que tú veas que si eres tú, soy yo, porque si tú eres, yo también soy, ¿entiendes? Porque si tú eres sacerdote, yo también soy.
Si tú eres levita, yo también soy. Si tú eres coatita, yo también soy coatita. Y si a ti te corresponde tener entonces un ejercicio, una labor sacerdotal, a mí también. Y tú no me estás tomando en cuenta. Tú estás brincando mi posición y se la estás dando a otro. Y eso es injusticia. Eso no se debe hacer, Moisés. Por eso es que Moisés entonces en el capítulo 16, verso 28, número 16, verso 28, él le dice entonces, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Eso es lo que no entienden los niveles leche. Eso es lo que no entienden los niños, que tienen 80.000 años en el Evangelio y no entienden estas cosas porque son carnales, son unos niños. No entienden que muchas veces es el Señor que manda hacer cosas extrañas. Pero es el pastor, Moisés, ya basta, ya basta. Estamos seguros. Y entonces se mete el diablo y empiezan los sueños. Y las cosas, ay, y tuve un sueño. Ay, yo vi que fulano, el líder, estaba así, te das cuenta, no, tenemos que hacer algo. Y es el diablo que está metiendo la cizaña para engañarte, porque él es demasiado astuto, y ese es el problema. Creemos que Satanás es estúpido, mira, es astuto, porque en un momento cuando tú le abres la puerta, ¿verdad?, en rebelión, ya le estás diciendo, pasa y haz lo que te dé la gana, y él va a meter mentira, ¿entiendes? Empiezan los sueños, empiezan las visiones, e inclusive las profecías. ¿Quién te la está dando? ¿Quién está soñando? ¿Uno que está en rebelión? Ahí no está el Señor. ¿Quién te está permitiendo? Uno que está en rebelión. Ahí no está el Señor. Y es allí entonces cuando el Señor hace juicio y dice entonces, se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños, porque si tú eres líder, yo también, porque si tú eres sacerdote, yo también, porque si tú eres coatita, si tú eres levita y si tú tienes derecho entonces al altar, yo también. Y tú no eres justo porque tú no me tomas en cuenta a mí. Yo he dado mi vida a esta congregación, he dado mi vida a este servicio, he dado mi vida, me he reventado, he hecho tantas cosas y ahora tú tomas a otra persona. Eso no es injusto y no puede ser y no lo voy a aceptar. Ese es el punto. ¿Cuántas veces nos pasan estas mismas cosas? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entonces es cuando viene entonces el juicio, sale fuego delante del Señor y consume entonces aquellos delante del Señor, 250 hombres que ofrecían incienso. Ahora, ¿tenían ellos derecho a eso? ¿El Señor los mandó a eso? ¿Era el momento? No. ¿Y qué pasa? Todo comienza por un lashon hará dentro de mí. ¿Y quién hace el lashon hará? El enemigo. Y empieza a hablarte mal. Empieza a hablarte mal. Y tú prestas los oídos de tu corazón y de tu alma. Y empiezas a caer entonces en esa hipnosis, por decir así, del enemigo hacia ti, que te cautiva, y tú crees que tienes la razón y la tienes al punto tal que tú darías hasta tu vida por eso, y al final resulta que no tienes la razón. Y por eso Moisés entonces le dice, conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no lo hice yo porque me dio la gana. Él está diciendo aquí, no lo hice yo de mi propia voluntad. Pero ustedes no quisieron entender. El Señor tiene la tierra prometida aquí. Y resulta que el Señor te dice, no pases todavía por allá. Baja otra vez, da una vuelta por aquí, métete por allá, y después otra vez. Pero ven acá, pero si tengo la tierra prometida, si la palabra dice que aquí está la tierra que la tome. Es que este Moisés, este es un problema con este hombre. Ya basta, ya estoy cansado de perder mi tiempo.
Después que estaban a un paso de la tierra prometida, el Señor los devuelve y los manda a una vuelta por allá, no sé por dónde y tal, y qué sé yo. El Señor lo que estaba era tratando con el pueblo. Estas cosas son bien delicadas porque lo que traen es mal. La tercera enseñanza que yo quiero sacar de esto es que aunque los padres sean malos, los hijos pueden ser buenos. Y aunque los padres sean buenos, los hijos pueden ser malos. Entonces todo va a depender del corazón de los hijos. Con razón la palabra habla de los hijos contumaces y rebeldes. Ahora le doy un ejemplo. Coré, siendo padre, dio mal ejemplo a sus hijos, pero sus hijos no tomaron su mal ejemplo. Y por eso es que vemos en los salmos de los hijos de Coré. Ahora, vemos a Sansón. Tenía un padre que actuó correctamente, más sin embargo Sansón no agarró el ejemplo que su padre le dio, que era sacerdote. No lo tomó. Era un hombre justo, que aún el ángel de Yahvé le aparece y le dice que van a tener hijos y todo, que para libertar al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, Sansón nace porque el cielo lo trajo para cumplir una función. Sus padres le dieron el ejemplo, pero Sansón no lo tomó. Lo tomó fue al final de sus días y siempre va a estar la misericordia del Señor para darte la oportunidad para que tú cumplas el proceso. Entonces muchas veces lo que depende es del corazón del hombre. A veces los padres son buenos y buenos, pero los hijos son malos. A veces los padres son malos, re malos y recontra malos, pero los hijos son buenos. Y ahí vemos el ejemplo de Coré. Los hijos no tomaron el ejemplo de Coré. Por ejemplo, la escritura dice en Números capítulo 26, verso 8 al 11, que los hijos de Coré no murieron. No murieron. Hay una mortandad, pero los hijos de Coré no murieron. Yo me imagino que los hijos de Coré tenían temor al Señor y le dijeron, bueno, mira, papito, tú te estás zumbando por ese tobogán, tú te estás lanzando por allá y eso, pero yo lo lamento mucho, en esta no te acompaño. ¿Ves? Porque el hecho de que sea familia no quiere decir que tiene la razón. La razón la tiene el Señor y tenemos que hacer y tenemos que jugar lo que el Señor nos manda a jugar, lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos analizar esto? Y con esto finalizo. Bueno, era la palabra que me había dado mi esposa, que les quiero compartir, y eso está en Números 16:26, ¿verdad? Número 16:26 dice, y habló a la congregación diciendo, lo que les leí ahorita, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis. Entonces, cuando habla aquí de la tienda de los impíos, ahí en hebreo lo que habla es de Ohel Rasha. Es decir, las tiendas de los Rasha, de los malos, de los malvados, o la habitación de los malvados, donde habitan los malvados. Por eso mismo, porque ellos habitaban en esa tienda, ellos estaban ahí y le dijeron, bueno, mira, nosotros vamos a estar aquí, y por eso Moisés le dice, mira, apártense de ellos, no toquen sus utensilios para que no sean juzgados en el mismo pecado de ellos. Ahora, esta misma expresión de Ohel Rasha, que está en Número 16:26, nosotros la vemos en el Salmo 84. Muchos hablan de los salmos de Coré, dice que el Salmo 42, el 49, el 84 y el 88 fueron escritos por los hijos de Coré. Es decir, hubo un padre que se levantó contra la autoridad que el Señor estableció y se levanta contra el Eterno, y por eso entonces dice la Escritura que la tierra se abrió y se los tragó vivos, a Elías, sus utensilios, todas estas cosas. Más los hijos que no tomaron el consejo de sus padres, el Señor les da la oportunidad de servirle. ¿Se da cuenta? Que no es cuando el hombre quiere, que cuando el hombre es cuando el Señor lo dice, porque es el Rey quien pone, ¿vale? Y quien quita. Entonces, el Salmo 88, caemos en la misma conclusión de que son los hijos de Coré. Entonces, cuando usted lee el Salmo, bueno, se refiere a los hijos de Coré. El 88, verso 10, dice, Salmo
88, no, 84, perdón, el 84. Perdón, aquí sí, el 84:10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y después sigue diciendo, escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Cuando quise habitar en las moradas de maldad, ahí lo que está diciendo es habitar en las tiendas de los malvados. Es decir, en aquellos que se levantaron contra Moisés. Y utiliza la misma palabra en hebreo que es Ogel Rasha. Entonces, aquí vemos que los hijos de Coré tuvieron la oportunidad de servirle al Señor y reconocen y dicen, mira, es mejor un día en tus atrios que habitar en las tiendas de los malvados. Y el Señor los bendice y les da una oportunidad de servir en el altar. ¿Cuándo? Cuando el Señor dispone en su perfecta voluntad. No, es que tú sabes que Él también es un líder. No, que yo he vivido situaciones en las congregaciones de rebelión. Y la gente empeñada que uno tiene, no, es que tú sabes que él se ha preparado, no, es que tú sabes que, no, es que él también tiene derecho, lo que pasa es que tú sabes, Drey, tú sabes algunas veces, pero, y uno siente una cosa por dentro que te dice, no, a la larga, ese hombre se fue, ahora se la da no sé, de líder, y no solo que se fue, sino que siguió un poco en la congregación, y yo entendí, oye, era cierto, no debía ponerlo. Negando la divinidad de Yeshua, que haciendo un poco de lo que era. Y la gente, no, tú sabes que él también es. Hermano, por favor, no juzgue con tu carnalidad, con tu lógica. A veces hay que callar, a veces hay que orar antes de lanzar estos juicios así. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estos son los hijos de Coré? Porque la misma palabra nos dice entonces que los hijos de Coré eran los que guardaban las puertas. Entonces vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Sí. Ahí habla de los hijos de Coré que guardaban las puertas y ese era su oficio. Capítulo 9, verso 18. Dice, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la casa del rey hasta el oriente. La casa del rey que está al oriente. Es decir, era la puerta principal. La que está en oriente es la puerta de la entrada, por donde va a entrar Yeshua cuando venga. La puerta principal que da al santuario. El verso 19 dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Adonai. Entonces, aquí nosotros podemos ver que los hijos de Coré no consintieron en el pecado de su padre, guardaron su corazón y después fueron tomados en cuenta por la mano del Señor, fueron puestos por la mano del Señor y se les dio entonces su cargo sacerdotal y cargo de importancia, porque esta era la puerta principal, la puerta que da al oriente, y allí entonces servían al Señor. Entonces es importante que no es cuando nosotros queramos, sino cuando el Señor quiera. Por favor, si vamos a ser justos, vamos a ser justos de acuerdo a lo que el Espíritu nos diga, no de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras lógicas. Porque muchas veces con los sentimientos y con las lógicas juzgamos mal y nos metemos en tremendos problemas con el Señor. Entonces de aquí podemos aprender muchísimas cosas que tienen que ver con lo que es una rebelión y con lo que es guardar el corazón, y que nosotros podamos tomar en consideración este bello ejemplo de los hijos de Coré, de no levantarnos alocadamente contra la autoridad, sino orarle al Señor. Señor, yo me imagino a los hijos de Coré, Señor, mi padre está diciendo esto, Señor mío, lógicamente le corresponde a él
autoridad sacerdotal, delegación de autoridad sacerdotal. Moisés brincó 3, se lo dio el último, el segundo del último. Pero ¿qué dices tú, Espíritu Santo? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Es correcto? ¿Mi Padre está en lo correcto o no? Señor, ¿tomar yo esta decisión es correcta o no? ¿Qué hago, Señor? Yo me imagino que ellos oraron. Y a lo mejor el Señor le dijo, no. Fueron guiados por el Espíritu, puesto que no cayeron en ese terrible pecado. Para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Para eso está el Espíritu Santo, para hablarnos, para hacernos entender la voluntad del Santo, bendito sea. Bueno, vamos a dejarlos entonces hasta aquí. Que el Señor nos ayude en todo esto y cuidado con las rebeliones. Cuidado, porque es delicado. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos los que nos están visitando, los que están allí. Pastora María Teresa Román, Alexandra Borges, Pastor Juan Carlos, Pastora Charry, Pastor Charry, que todos ustedes sean bendecidos, sean prosperados. Espero que estas palabras aclaren el punto con respecto al Shaddai y aclaren el punto con respecto a la rebelión de Coré. Que sea de bendición estas palabras, que puedan nutrirse y aprender. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.